Hola a todos, sean bienvenidos a su clase de probabilidad y estadística. Esta es nuestra primera sesión y vamos a comenzar en este caso con la parte de estadística, que nos parece la más sencilla. Pero antes de comenzar habrá que definir alguna terminología y un poquito de historia para ponernos en contexto. Vamos a hablar acerca de la estadística. ¿Qué es en particular la estadística? Bueno, hoy en día es una ciencia, sí, justo, una ciencia. Es la ciencia que trata de recopilar, clasificar, analizar e interpretar los datos para la toma de decisiones, sobre todo si estas decisiones son empresariales. ¿Sí? Definámoslo, como ya habíamos dicho. Ok, para ello habíamos mencionado que era una ciencia, ¿no? Así que aquí tenemos la definición que justamente acabamos de definir. La ciencia que trata de la recopilación, clasificación, análisis e interpretación de los datos para la toma de decisiones. Justo, ahí tenemos. Ahora, nos preguntamos, ¿de dónde viene esto de la estadística? ¿O qué tan viejo es? Bueno, definamos otra palabrita, los inicios. Inicios. Y bueno, la estadística más como tal es muy antigua. Y se remonta hasta allá por los chinos, cuando empezaron a hacer los primeros censos. Poblacionales, sobre todo, me estoy refiriendo. Cuando ya intentamos recopilar información de nuestra población a nivel de los mandatarios de aquella época, entonces ya se empezó a hacer estadística. ¿Okay? Nos remontamos a los reyes chinos. En los primeros censos. Y estamos hablando de más o menos del 2200 antes de Cristo. Hasta ahí se remonta más o menos la estadística. Pero obviamente hay muchos pasos significativos que venimos dando con el paso del tiempo en la estadística. Ahora, recuerde que nosotros hemos mencionado que la estadística es la ciencia que recopila, clasifica y analiza. Habrá que ver de qué forma es que nosotros recopilamos esa información. Vamos a hablar de esa parte. Recopilación de información. Y bueno, esto no es nada nuevo para nosotros, porque nosotros cuando hacemos trabajos de campo, pues habitualmente hacemos eso, recopilamos información. Y ustedes ya sabrán que lo normal cuando estamos haciendo trabajos de campo y vamos a recopilar información es hacer las encuestas, pues hacer censos, hacer un muestreo o muestra, que es la forma que normalmente hacemos este tipo de cosas. Ahora, esa es la primera parte, recabar toda esa información. Y la siguiente parte que vamos a hacer es que una vez que ya hemos recopilado toda esta información, habrá que clasificarla, que es justamente la parte que es de recopilación y clasificación. Así que la siguiente parte es la clasificación. Clasificación. Y bueno, y aquí es donde nosotros empezamos a realmente trabajar. Y probablemente va a ser la parte más tediosa y más difícil de hacer. Porque normalmente cuando estamos clasificando los datos vamos a tener que trabajar con un sinnúmero bastante grande de datos. Entre más grande, la dificultad más compleja. Y eso va a ser la parte más tediosa y aburrida. Pero sin duda alguna, si la hacemos bien, nos va a dar resultados bastante interesantes, ¿no? En la clasificación vamos a tener algunas cosas como el alcance, el rango,
el rango, el rango, los intervalos, entre muchas clasificaciones que vamos a tener. Y luego, pues, tenemos el análisis o interpretación. Yo agregaría uno más, que también debería estar acá, aunque no siempre lo hacemos para hacer la interpretación y para ayudarnos también, que es la de presentación. ¿Qué es la presentación? Y esta en la presentación es cuando nosotros nos dedicamos a hacer gráficas, ¿no? Generación de gráficas. Generamos gráficas o creación de gráficas para poder a esta interpretación abarcar a mucha más población y que ésta nos entienda mucho más. Estamos hablando de tipos de gráficas de barra, gráficas de línea, gráficas de pastel y todas las gráficas habidas y por haber, que las vamos a ver a su debido tiempo. Bueno, a todo esto que nosotros nos estamos refiriendo, que es la recopilación, clasificación y presentación, a esto es lo que nosotros llamamos como estadística descriptiva. Y esa es la cual nosotros nos vamos a estar basando un poco, vamos a estar tratando. Sobre esta estadística descriptiva habrá que definir algunos elementos. Los tres básicos, ¿no? Vamos a ver por acá. La primera, vamos a definir un sujeto. ¿Qué va a ser el sujeto en la estadística? Bueno, un sujeto no es nada más que el objetivo de la investigación. O qué queremos investigar de un individuo. ¿Ya? Eso va a ser nuestro sujeto. El otro elemento que está muy importante que tenemos que definir es una población. La población. Recuerde, el sujeto es el elemento de investigación y la población no es nada más que un conjunto de sujetos que poseen una característica en común. O muchos sujetos, ¿no? Un conjunto de sujetos que poseen una característica en común. ¿Ya? Ahí tenemos. A eso nosotros le vamos a llamar población. El otro elemento que debemos definir es una muestra. Muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, las muestras no es nada más que es un subconjunto de la población. Un subconjunto, una parte más pequeñita de la población. ¿Sí? Vaya. De manera gráfica, ¿cómo podríamos representar esto? Bueno, la podríamos representar de la siguiente manera. Por acá un elemento, por acá otro elemento que lo vamos a de color blanco. Y por acá vamos a insertarle una carita. Vamos a ver si podemos. Ahí está.
¿Qué tendríamos representado aquí? Bueno, nuestra población sería esto, lo más grandote. Un pedacito chiquito de esta población es nuestra muestra, esto. El elemento que vamos a estudiar, él, el individuo o sujeto. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora, sobre esto que vamos a investigar nos interesan algunos elementos. Y nos interesa una cosa llamada variables. ¿Qué son las variables? Vamos a definirlas. Las variables. Bueno, las variables son las características que nos interesan de los elementos. Aquí está. Son las características que nos interesan de esos elementos. ¿Sí? O su comportamiento sobre algunas cosas o tendencias. A ese tipo de cosas nos referimos. Ahora, estas variables, valga la redundancia, cuando son constantes o que no cambian, eso, o las variables cuando no cambian, se le conoce como constantes, ¿sí? De estas variables las vamos a encontrar en dos tipos, que las vamos a definir por aquí. Voy a centrar esto por acá. Las variables las vamos a encontrar en dos categorías. Las variables cualitativas y cuantitativas. Por acá las cuantitativas. Aquí tenemos una flechita por acá. Y por acá flechita. Tenemos cualitativas y cuantitativas. ¿A cuál nos referimos con cualitativas? Nos hacemos referencia a cualidades. Son elementos o cosas que no podemos contar, como color de los ojos o gestos. Eh, a eso nos referimos con cualitativas. Son cosas que no podemos contarnos. ¿Ya? En cuanto a cuantitativas, son aquellas que sí podemos contabilizar. ¿Sí? A esas nos referimos con cuantitativas. Por ejemplo, número de personas en un salón. Eso sí lo podemos contar. ¿Sí? Cuantitativas son o cualitativas son cualidades. Si es bonito, no, eso no es algo que nosotros podamos medir, porque va a depender del sujeto. En cuanto a las cuantitativas, sí nos interesa. Es algo que nosotros podemos contar. Y aquí, muy interesante, es que las cuantitativas las cuantitativas se subdividen. Y se subdividen en dos grandes características, ¿no? Que serían las discretas y las continuas. Vamos a poner aquí discretas y continuas. Discretas y continuas. Ok, ¿cuáles son las discretas y cuáles son las continuas? Por ejemplo, las discretas son aquellas que no, son aquellas que van a estar haciendo referencia a elementos que podemos cuantificar, pero que toman valores enteros, ¿ya? Por ejemplo, el número de meses del año, usted va a decir 12, y es algo que nosotros podemos contar, ¿sí? Podemos contar. Pero hay elementos que no podemos contar, más si podemos medir. Por ejemplo, la velocidad que lleva un automóvil.
Normalmente nosotros nos podemos medir en la velocidad en kilómetros por hora, pero no necesariamente toma un número entero. Puede ser que tomen de 0 a 100 y de 0 a 100 tendremos números o cifras decimales. Cuando ya tiene números y cifras decimales, entonces decimos que es continua, porque puede tener elementos que estén en un rango bastante infinitesimal. ¿Ya está? Entonces, ¿a qué nos referimos con continua? Bueno, cuando puede tomar cualquier valor entre un rango de elementos. A eso nos referimos con cuantitativa. Y las discretas son aquellas que podemos medir y casi siempre vienen acompañadas de la palabra cuántos. Entonces, ahí sabemos nosotros que estamos hablando de discreta. Sobre estas dos, las variables discretas y las variables continuas, vamos a estar trabajando de manera exhaustiva en nuestro curso. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte de videíto, los conceptos básicos que vamos a estar trabajando y nos vemos en la siguiente sesión. En la siguiente sesión trabajaremos con una introducción a las tablas de frecuencia y donde vamos a ver la frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y lo menciono para que ustedes puedan ir investigando sobre el tema. Bueno, nos vemos en el siguiente video.